Visión general de la lámina. No se olviden lo que dentro de las preguntas en el examen, la primera parte, por favor, esa parte, tiene que dar el diagnóstico del órgano, y eso nos va a facilitar finalmente qué alteraciones hay en la estructura normal. Ya, diagnóstico de órgano. Ya. Entonces, la zona de pulmón. ¿Qué es lo que les llama la atención acá? Para que ustedes mismos lleguen a un determinado diagnóstico. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es eso? Presencia de esa cantidad de rojo, que cuando veamos a mayor aumento corresponde a hematíes. Esto corresponde a una hemorragia pulmonar. Hay órganos que tienen una doble circulación y otros que tienen una circulación solamente terminal. En el caso, por ejemplo, del pulmón, nosotros tenemos el tipo de circulación del pulmón. ¿Cómo se irriga el pulmón? Con ramas de la arteria pulmonar y ramas de la arteria bronquial. Es como el caso del hígado. En el caso del hígado vamos a tener el 70% irrigar la vena porta y el 25-30% de la sangre llega a través de la rama de la arteria hepática. En el caso del vaso, sí tiene una circulación de tipo terminal, y el cual solamente vamos a encontrar nosotros un solo vaso que irriga y se obstruye para producir un infarto. ¿Qué cosa es un infarto? Porque el infarto no solamente da al corazón. Es la necrosis de tejido por falta de circulación. Por falta de circulación se va a producir un tipo de necrosis característica que se llama la necrosis de tipo coagulativa, que es la más frecuente. Cuando existe esa doble circulación, la zona que es necrosada, como hay otro vaso que no se ha obstruido, los hematíes pueden escapar ya, y producirse una zona de infarto y también de hemorragia. Y tenemos otra patología que no es el caso de hemorragia pulmonar, que veremos que tienen diferentes causas. La hemorragia pulmonar pueden haber alteraciones de tipo coagulativa, ¿no? Y que van a producir pues la extravasación de hematíes dentro de los alvéolos pulmonares. Macroscópicamente, ya yo les he explicado, el 50% del diagnóstico se da por macroscopía y el 50% del diagnóstico se da a través de la microscopía. Una observación complementa a la otra. Normalmente el pulmón, ustedes saben que es ¿de qué color? Rosado, y cuando vean una zona de hemorragia o una zona de infarto, lo vamos a encontrar de un color violáceo oscuro, que corresponde a la zona pues de hemorragia o a la zona pues de el infarto, y que microscópicamente vamos nosotros a ver determinadas características. En el caso del infarto, vamos a encontrar no solamente áreas de hemorragia, sino de necrosis coagulativa, o sea, la pared de los alvéolos, lo vamos a encontrar con las células, sin presencia de núcleo, como lo vamos a ver más adelante, porque los núcleos, entre comillas, se han degradado. Es lo que siempre me han preguntado, qué diferencia hay entre el infarto y la hemorragia. En la hemorragia vamos a encontrar el parénquima pulmonar que esté invadido por hematíes, pero los septos alveolares se conservan porque no están necrosados.
Y en el caso del infarto pulmonar se va a encontrar solamente, aparte de la hemorragia, la necrosis de tipo coagulativa de la pared de los alveolos pulmonares. Aquí ven hacia el borde derecho los alveolos conservados, y esta es la zona donde se encuentra la hemorragia pulmonar. Como pueden ver ustedes, los hematíes están extravasados y están, entre comillas, ocupando la luz de los alveolos. Tenemos algunos alveolos que se conservan, que no tienen la presencia de estos hematíes, y, entre comillas, tratan de compensar el estrés respiratorio que este paciente tiene. Esto es producto de una necropsia, y el paciente indiscutiblemente ha muerto por un problema de un, ¿cómo se llama? Estrés de tipo respiratorio. No va a poder tener una buena oxigenación. ¿Algo más? Entonces acá observamos que todavía hay algunos septos en el cual hay núcleos, ¿no? O sea, hay células viables, ¿no? No hay necrosis a nivel de los septos, ¿no? Vamos a visualizarlo. Entonces, a diferencia de la necrosis isquémica, en los alveolos, en este caso en la hemorragia pulmonar, los septos alveolares bueno, no están necrosados, ¿no? Conservan todavía, están viables, ¿no? Se ven los núcleos de las células que conforman el septo, ¿no? El septo, los tabiques alveolares, ¿no? Y la presencia, pues, de la sangre, como ya les hemos descrito dentro de los alveolos. Pasaría al otro. Sí. En el infarto, para agregar unas cosas, en el infarto hay que tener en cuenta lo siguiente también, ¿no? La anatomía del órgano. Es una de las características que ustedes han visto en el ROIS. Ahí dice, habla de lo que es infarto blanco y infarto rojo. Eso depende de la anatomía, ¿no? Que esté irrigado por una doble irrigación o que esté irrigado por una irrigación terminal, ¿no? Esa es la anatomía. Y hay que recordar que todas las células no son susceptibles en el tiempo a la NOTS. Por ejemplo, las neuronas, más o menos en cuánto tiempo ya comienza a generar la necrosis. 5 minutos. Menos de 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Igual las células del corazón, ¿no? Más o menos cuánto demora para entrar a proceso de necrosis. 30 minutos. 20 minutos, 30 minutos. ¿Y cuál es la célula que persiste más ante esa NOTS? Los fibroblastos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. También hay que tener en cuenta que algunos tienen la facultad de hacer recanalización, o sea, esto va lentamente y le da fatiga al tiempo para que recanalice. Por ejemplo, los vasos coronarios, ¿no? Cuando uno de ellos obstruye, los demás vasos comienzan a recanalizarse, a hacer puente entre ellos para tratar de generar mayor oxigenación, de reemplazar a este vaso obstruido, ¿no? Esta lámina sería la necrosis isquémica hemorrágica de pulmón, ¿no? Ajá. Es el infarto. Entonces acá vemos todavía alveolos, hay una zona que están conservados, ¿no? Toda esta área de acá. El vaso. Y esta sería la zona necrótica, ¿no? La zona isquémica. En este caso no se conservan células, sino se ven material de aspecto eosinofílico, ¿no? Miren acá. A nivel de los septos se ve esa eosinofilia que sería restos celulares que se llamarían fibrina, ¿no? Material eosinofílico amorfo, pero que se conserva esa arquitectura, ¿no? Entonces, por eso se le llama necrosis coagulativa o isquémica. Y también hay bastante cantidad de hematíes, ¿no? Dentro de los alveolos. Hay hematíes. Y ese material necrótico, ¿no? Tejido fibrinoide,
fibrina se describe como un material eosinofílico amorfo de aspecto granular, ¿no? Entonces, eso sería la diferencia con una hemorragia, ¿no? En la hemorragia, bueno, los septos alveolares están conservados todavía. Claro, hay una distorsión, ¿no?, por el contenido de hematías en los alveolos, pero se conservan los septos. Y en esta necrosis de tipo isquémico coagulativa, todo está isquémico, ¿no? Todo el parénquima, todos los alveolos y bueno, los septos, ¿no?, en este caso. Y macroscópicamente, como tienen la doble irrigación, como hay hemorragia también se ve el aspecto rojo vinoso, ¿no?, en la macroscopía. Y la otra característica sería en la macroscopía, tiene ese aspecto triangular la necrosis, ¿no? Su vértice de triángulo sería, está más cerca al área que está obstruyendo, ¿no?, por decir un émbolo, ¿no?, ahí estaría obstruyendo, y su base a nivel periférico, ¿no? Entonces, como tiene doble irrigación, esa posición de Matías, esa hemorragia, ¿no? ¿Y por qué pero va a haber isquemia si hay otro vaso que le está sufriendo, pero ese vaso es insuficiente, ¿no?, para poder irrigar o para dar el aporte de oxígeno, todo eso. Por eso se da la isquemia en el pulmón. Y generalmente se debe a un émbolo. Los émbolos, en este caso, serían con mayor frecuencia los que se han formado en los miembros inferiores, ¿no?, las venas popliteas o superiores de la vena poplitea, y regiones más superiores hacia la vena poplitea, ¿no? Estas zonas serían las áreas más propensas ¿En qué pacientes se darían en este caso? Posoperados, que están postrados en el cama mucho tiempo, generalmente pacientes ortopédicos que están postrados mucho tiempo, podría deberse, o otras etiologías también, ¿no?, por un problema subyacente, ¿no?, alguna patología crónica, ¿no?, por decir pacientes que reciben que usan anticonceptivos orales, también tienden a llevar a una hipercoagulabilidad, podría ser una causa también. ¿Qué más podría aportar? Sí, pacientes, por ejemplo, lo que el doctor ha dicho es una cosa, esto es una patología que es frecuente. Pacientes, por ejemplo, que tienen varices, hay éstasis en lo que respecta, digamos, a la circulación sanguínea, y la disminución de la velocidad de la sangre por esta éstasis produce la generación de coágulos dentro del torrente circulatorio, y estos triángulos pueden migrar. Yo tuve el caso de una paciente que aparentemente estaba normal en la mañana, al mediodía tuvo un dolor a nivel torácico y la paciente falleció. Se le hizo la necropsia y encontramos un émbolo en silla de montar. Esta paciente no había sido operada, no había tenido ningún proceso de tipo séptico para pensar que se hubieran formado coágulos en el torrente circulatorio, y cuando se hizo disección, porque se le hizo necropsia, disección de las venas afenas internas, encontramos que esta paciente tenía varices internas y que de ahí se habían desprendido el coágulo que había producido este émbolo que se había enclavado en silla de montar a nivel de las ramas de la arteria pulmonar, ¿no?, de ambas arterias pulmonares, y produjeron un shock y el paciente lógicamente falleció a las pocas horas. Sobrevivió un tiempo, unas horas, porque ustedes saben, por lo que ha comentado el doctor, la doble circulación, la circulación bronquial, permitió que entre comillas, el paciente todavía tuviera una cierta irrigación, pero que no permite la supervivencia, digamos, definitiva, pues, del paciente. ¿Algo más, doctor? ¿Algo que...? No, como hace un momento expliqué, ¿no? Hay que tener en cuenta, en el caso de los infartos,
la anatomía, ¿no? Pero otro también que se ve en los infartos en caso pediátrico debería ser la torsión testicular, ¿no? También es otro de los infartos, pues, ¿no? Entonces acá bueno, tenemos que definir qué órgano es. Hacer algo de músculo esquelético, parece. Y por acá se ve una cápsula, ¿no? Tejido conectivo. Y por ahí parten como septos, ¿no? Entonces, acá también hay un septo que se llama trabécula, ¿no? Entonces, por estas estructuras, y hay unas arterias por ahí, ¿no? Serían las arterias terminales. Como es un tejido, en este caso sería el tejido necrótico, es un poco difícil de más o menos definir el órgano a primera vista, ¿no? Entonces uno tiene que buscar algunos elementos que nos puedan apoyar. Entonces, podríamos decir que es un vaso, ¿no? Entonces el vaso tiene dos áreas, ¿no? La pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca es acúmulo de linfocitos, ¿no? Que están a nivel de la periferia de una arteria, ¿no? Que es la arteria central, ¿no? La rama terminal. Entonces acá lo que vemos sería eso, ¿no? La pulpa blanca. Y de la parte de los cordones, la pulpa roja, pero acá está distorsionada por la necrosis, ¿no? Vamos a definir qué tipo de necrosis estamos viendo. Entonces, también se ve una necrosis en el cual se ve ese material fibrinoide o tejido de fibrina, ¿no? Material amorfo, eosinofílico, granular y células inflamatorias por ahí, ¿no? Pero no veo hematíes, hemorragia no veo acá, ¿no? Entonces no tiene una indicación doble pues, el vaso, ¿no? Por tanto, esto sería un infarto de tipo rojo o un infarto blanco. Infarto blanco, ¿no? Porque no veo hematíes. Todo es tejido necrótico, ¿no? Entonces, una necrosis isquémica, que macroscópicamente debería verse de un color blanco amarillento, ¿no? Los puntos azules son células Hay linfocíticas. células inflamatorias todavía ahí, ¿no? Los puntos azules, como me pregunta, que corresponderían a los restos celulares inflamatorios que podría acompañar, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución de la isquemia, ¿no? Hay células inflamatorias y el resto son tejido necrótico, ¿no? Pero mantienen todavía la arquitectura. Por ejemplo, hay un vaso, también el aspecto pared viabilizada, un tejido de aspecto isquémico también se ve, ¿no? Pero dentro sí hay hematíes, ¿no? Pero a nivel del intersticio todo está, no se ve hematíes, sino tejido necrótico. Entonces estamos hablando de una necrosis isquémica o coagulativa, ¿no? De un tejido que tiene una irrigación terminal, ¿no? No sé, algo más. No, recordarles nada más, porque ya han visto ustedes los tipos de necrosis. La necrosis más frecuente es la necrosis de tipo coagulativa, ¿no? Porque hay, como su nombre indica, y valga la redundancia, una degradación de las proteínas, se van a coagular, van a tomar una mayor integrabilidad de lo que corresponde a la eosina, va a haber una degradación de los ácidos nucleicos, o sea, ¿cómo se llama?, del núcleo, va a haber desaparición, acuérdense primero el epinosis, la biorexis, la biolisis,
Y todos los núcleos que están constituyendo el tejido están formados constituidos por estas masas de color eosinófilo que corresponde a las proteínas coaguladas. Y la causa más frecuente de la necrosis coagulativa es la isquemia. No, eso no tiene COVID. Y como el doctor ha mencionado, como es una circulación de tipo terminal, no va a haber hemorragia, sino va a haber todo un área en el cual hay una alteración en la estructura del órgano. Estas son las trabéculas de tejido fibroconjuntivo que vienen desde la cápsula en el vaso, y esto correspondería al, ¿cómo se llama?, parénquima esplénico, pero no pueden ustedes diferenciar por la necrosis ni la pulpa roja con la pulpa blanca, solamente van a ver una masa, vuelvo a repetir, de material rojizo que corresponde a la alta titulabilidad de la eosina y pérdida de la estructura normal del vaso. ¿Algo más, doctor? A ver, para concluir, ¿no? El infarto, según su clasificación por el color, hay que tener en cuenta que tiene dos vías, puede ser blanco y rojo. Y de todos los criterios que ponen los diversos libros, lo más importante vendría a ser la anatomía, ¿no? La doble irrigación y la irrigación terminal. Por ejemplo, algunos libros dicen que los órganos más esponjosos usualmente son de doble vía, ¿no? O algunos dicen que los órganos más sólidos son de una sola vía, pero por ejemplo, uno más sólido vendría a ser el vaso, está bien, pero el hígado también es sólido, pero ese tiene doble vía. O sea, en conclusión, vendría a ser la irrigación, la anatomía es lo que te define la clasificación, en este caso sea rojo, o un infarto rojo o un infarto blanco. Ahora, nosotros en el infarto blanco puede haber hemorragia, sí, pero en la parte periférica al infarto, no tanto en la lesión, sino periféricamente, en el área del tejido viable, sí puede ser el infarto. Entonces, esta es la pulpa blanca, ¿no? De la arteria terminal, y por ahí hay algunos depósitos todavía. Y alrededor ahí es lo que ha sido. Sí, está pero totalmente distorsionado Tiene por razón. el infarto. es un poquito difícil de definir a primera vista, que como es un tejido ya alterado. Paso, pero sí se puede encontrar algunos elementos que nos puedan ayudar. Luego pasaremos. Sí, hay algunas láminas en las cuales van a ver ustedes que la parte del vaso está bien conservada, y en otras áreas van a ver esta zona de la necrosis de tipo coagulativa. Entonces, Es el hematoma. definimos el órgano. Hay dos láminas, esta es una parte blanda, no se puede definir, en los bordes no veo algún elemento que me ayude a qué órganos, pero se ve tejido fibroconectivo, alinizado, diríamos que es parte blanda nada más, y se ve acúmulo de hematíes de gran cantidad, ¿no? Entonces, no vemos una estructura vascular para decir que está dentro de un vaso y decir que es un émbolo o es un tromo, ¿no? Esto está a nivel extravascular. Entonces, ahí vemos material fibrinoide y hematíes. Los hematíes son estas zonas de acá. Pasaríamos ahí una lámina que... Hay una lámina que hay piel. Sí, ese es. Ah, es. Entonces acá sí se puede definir más o menos qué zona es, ¿no? ¿Qué órganos? Entonces ahí ven la piel, Veo- los anexos. Veo epitelio escamoso poliestratificado que correspondería a esta capa piel. Y a nivel de la dermis, abundantes folículos pilosebáceos, ¿no? Estos son pelos, folículos pilosos. Entonces correspondería a cuero cabelludo. Ajá. Y por debajo se encuentra la sangre paralizada.
Entonces, un hematoma de cuero cabelludo está por debajo inclusive del tejido celular subcutáneo. Tejido graso. A ver, a mayor aumento. Entonces, no está dentro de vasos, ¿no? Sino está a nivel extravascular. Inclusive por ahí me parece, son hematides, parecido músculo liso, pero son hematides, ¿no? Sí. Entonces es una colección de sangre, ¿no? De partes blandas que podrían, en este caso sería cuero cabelludo, por abundante cantidad de folículo piloso. Entonces esto se haya producido por un traumatismo, por una ruptura de un vaso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por el tamaño de los hematomas se pueden variar también, ¿no? Hematomas que son pequeños, de repente no van a comprometer con la vida, ¿no? Pero hay hematomas a nivel retroperitoneal, una ruptura de vasos grandes que podrían llevarnos a la muerte, ¿no? Y de acuerdo a la degradación también, del tiempo que va a pasar, también va a variar en la coloración a nivel de los hematomas de piel, más que nada, ¿no? Eso ya es útil esa coloración que adquiere conforme pasa el tiempo en medicina legal para determinar el tiempo, ¿no?, de la lesión. ¿Y qué más, doctor? Claro, lo que el doctor como se ha mencionado es algo muy importante, sobre todo tiene una tingencia de tipo médico-legal. Lo que les voy a decir no es pues una cosa cronometrada, pero como es un material extravasado a la sangre, tiene que ser, entre comillas, digerido por los elementos inflamatorios, los macrófagos. Entonces va aproximadamente entre las 10 a 12 horas empiezan a aparecer estos elementos inflamatorios que van a fagocitar los hematíes extravasados y se va a formar pigmento. ¿Qué pigmento? Férrico. Y ese pigmento férrico es de un color amarillo dorado. No se olviden ustedes que si hay duda de qué tipo de pigmento nos encontramos, tenemos que hacer, para ser pigmento férrico y poder demostrar que pigmento férrico, se hace la coloración de azul de Prusia, que va a dar de un color azulado. Esto, como el doctor acaba de mencionar, tiene, digamos, una tingencia de tipo médico-legal. Nos va a permitir, si el paciente ha recibido un traumatismo y el paciente encontramos nosotros presencia de macrófagos con pigmento férrico, quiere decir que el paciente al golpe ha sobrevivido varias horas, 12 horas, 24 horas, etc. Entonces eso tiene una tingencia de tipo médico-legal, porque de repente a la persona la dejaron abandonada, no le atendieron y dijeron no, llegó muerta. Entonces cuando se hace la necropsia, se hace corte histológico y si vemos nosotros la presencia de macrófagos con pigmento férrico, quiere decir que este paciente ha sobrevivido del golpe por arriba de las 12 horas aproximadamente. Y bueno, ha muerto porque lo dejaron abandonado, no le dieron una atención adecuada, etc. Entonces este es algo pues fundamental, ver que, vuelvo a repetir, la presencia de este pigmento, ¿no? Y llega un momento, como el doctor dice, que macroscópicamente, como cuando la persona ahora se tan de moda los asaltos, los feminicidios con los golpes que le pegan a la mujer, entonces primero va a haber pues una zona que se va a poner rojiza, luego se va a poner de un color ya moratado, lo que nosotros llamamos el moretón, hasta que en el transcurso de los días va a ir desapareciendo, ¿no? Y finalmente desaparece totalmente porque los macrófagos se van a fagocitar los hematíes que han estado extravasados. ¿Algo más, doctor?
A ver, como ya han explicado, ¿no? La hemorragia y la presencia de eritrocitos fuera de los vasos, ¿no? Ahora, en la piel tiene presentaciones también en clínica, por ejemplo, cuando se presenta a nivel de puntitos que miden menos de 3 milímetros, ¿cómo se llama? Petequia, ¿no? Y una de la clínica o una de las enfermedades vendría a ser las leucemias, ¿no? A la cabeza. También tenemos la presencia de estos eritrocitos, presencia de coloración que mide más de 3 milímetros, pues de 3 a 5 milímetros, que es los púrpuras, pues, ¿no? Que también está relacionado. Las equimosis, que mide más de 5 milímetros hacia arriba, que lo llamamos hematomas, pero también encontramos también presencia de eritrocitos en las cavidades corporales, como peritoneo, ¿no? ¿Cómo se llama cuando hay sangrado en el peritoneo? Peritoneo, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También tiene que ver algunas alteraciones de coagulación, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con hemofilia, que se observa bastantemente, que vienen por su factor 8 en este caso, ¿no? Pacientes que vienen por plaquetopenia, más o menos cuánto tiene que estar la plaqueta para que se visualice en la piel, ¿no? O un trastorno, menos de 20.000, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? El material de medio violeta, Por debajo, bueno, me preguntan qué tejido es el que veo en la parte central. Es un tejido fibroso. Entonces, habría que revisar bien la histología. De repente esta es la parte después de tejido celular subcutáneo, me parece que viene la fascia, ¿no? Fascia, y a ese nivel de repente está la hemorragia, ¿no? Este es tejido fibroso. Tengan en cuenta que este es cuero cabelludo, ¿eh? Tejido fibroso. Habría que revisar la histología de esa zona. Pues está por debajo todavía del tejido celular subcutáneo. Entonces acá de repente ya está en contacto por encima del periósteo. Esa fascia podría yo suponer. Eso es lo que vemos acá. Eso sería todo.